bendiciones, para todo aquel que oiga esto, sirva para dar más luz, trataré algo, que cree la mayoría, un mayor número de obreros, pastores, y aún algún ex responsable se los he oído yo decir, y por consiguiente esto influye a los creyentes, etc. Que los milagros no convierten, que lo que convierte es la palabra. Y es así en cierta forma. Pero no es así solamente. Y sabrá, os contaré algo más acerca de cómo fui yo. Y algunos miembros de mi familia, y diferentes temas bíblicos. Pero todo esto mal explicado trae confusión. Es una mala, malísima enseñanza, doctrina. Y los milagros, buenos, auténticos y las señales, porque el enemigo también, todo lo quiere imitar, dando, valga la expresión, gato, por liebre. Los milagros, son manifestaciones del poder, y su amor, de Dios igual son palabra. Y eso lo veremos. Hay una confusión grandísima, respecto a los milagros, y hoy es de lo que estamos muy necesitados. Pero como no se ha practicado mucho, muy poco, más al principio, en esta misión Filadelfia Clement Lecosec que fue nuestro gran apóstol, y padre de Filadelfia hoy. Y empezó haciendo Dios un milagro, por medio de Lecosec, y así se convirtieron, los gitánicos y así empezó esta misión. La Iglesia de Filadelfia. Subido, está en Facebook, el libro. Por Juan Hernández Carbonell, El Patato, Barbas de Fuego. Que me digas, solamente la palabra es la que nos afirma, nos hace crecer, en Dios más, bueno, vale, juntamente con las experiencias vividas, que son las mejores, y el tiempo. Le oí decir a un hermano, predicando, o estaba compartiendo algo, y dijo, como otros más dicen, tienen esa mala muy mala doctrina, enseñanza, y si será esa una doctrina central, esa sí es. Porque las doctrinas, yo las catalogo, califico, en dos bloques. Doctrina, la palabra doctrina, quiere decir enseñanza. Doctrina central, como puede ser la de los apóstoles, y a estos les enseñó Jesús, y estos a su iglesia. Y secundaria, las enseñanzas de, por ejemplo, un anciano, o un hombre, o mujer mayor, y con experiencia, etc. Y esto no me lo han enseñado a mí nadie ni lo he leído, en ningún libro, ni he estudiado teología, la cual yo no digo que sea mala, pero sí que te digo, y os confirmo, que los grandes teólogos, también se equivocan, y enseñan, cosas que no son así, ya que ellos están convencidos en eso, y también, y esto no quiero que se moleste nadie, no lo digo en vías de hacer mal a nadie, aunque quien se pica ajos come, es decir que si a ti te duele, te hace daño al yo decir esto, si te escuece, es porque tendrás ya herida, y a ti todo esto te incumbe, afecta. Algunos teólogos, o que han estudiado, o estudian teología, son orgullosos, no son humildes, en el fondo, creyendo que son superiores, y mirando, por encima del hombro, si llega el caso, como creen saber más. Los milagros fueron usados, y lo son, por el mismo Dios. Y son palabra de Dios. No me coge muchas palabras escritas, y la aplicación después, las pronuncia con voz. Pero diré, veremos algo, y hay muchos más textos, donde podemos ver esto de los milagros de Dios son buenos, y convierten. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. S. Juan 2:11. Juan 4:48. Yeshua respondió, a no ser que ustedes vean señales y milagros, sencillamente no van a confiar. 49. El oficial le dijo, ¿a dónde ven antes de que mi hijo muera? 50. Yeshua respondió, puedes irte, tu hijo está vivo. El hombre creyó lo que Yeshua le dijo, y se fue. Y el hombre creyó. ¿Ves son palabra? Ni Jesús tuvo que orar. 51. Cuando él ya descendía, sus sirvientes lo recibieron con las noticias de que su hijo estaba vivo. 52. De modo que les preguntó a qué hora se había mejorado, ellos dijeron, la fiebre le dejó ayer a la 1 de la tarde. 53. El padre supo que a esa misma hora fue que Yeshua le había dicho, tu hijo está vivo. Y él y toda su casa confiaron. 54. Esta fue una segunda señal que Yeshua hizo, la hizo después que había venido de Yaudá a Galil. C. Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadle ir. S. Juan 11, 15, 25, 40, 43 y 44. La viuda creyó en Elías, cuando hizo el milagro de resucitar al hijo y lo entregó con vida, y bien a la viuda, su madre.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 1 Reyes 17, 23, 24. Los milagros son un ingrediente más de la palabra de Dios. Es parecido a la sal. Una comida sin sal es insípida, le falta algo, no gusta, no vale. Con la palabra, los hay, que tampoco se convierten, ni con los milagros. La palabra dicen, es lo único que convierte. Y yo pregunto ¿qué palabra? Mirad lo que os voy a decir, y esto que a continuación digo puede que alguno, o algunos os escandalice, de momento y que no se me entienda. Pero es así. Yo personalmente, si hoy no fuese por todos los milagros y sanidades que he vivido en mi persona, y su palabra en la Biblia, la he experimentado, y sé que es verdad. Por lo que entendemos por palabra, por todo lo que dice la Biblia solamente no creería, repito, así solamente, no creería, con lo que sé ahora, veo, y experimento, y no que quiera decirles que sé mucho, que cada vez sé algo más, y sé menos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas Jeremías 8, 8. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3, 6, 7. Ya les hablé sobre este tema de las Biblias, y la Reina Valera, que es en la que casi todos nos apoyamos más, y Filadelfia se crió con la Reina Valera de 1960. Algunas cosas las han puesto los hombres. ¿Cómo dices? Sí, hay cosas confundidas, no concuerdan, otras al no tener conocimiento de su significado correcto, puesto que es en hebreo, o etc. Y lo mismo quiere decir, también otra cosa, y los orientales tienen diferente cultura, y piensan, diferente, pues es muy difícil darle su significado real. Luego, también están los originales, en arameo, repito, y en hebreo, y estos se han traducido al griego, y a todos, o casi a todos, los idiomas. Y ni aún los originales se puede asegurar que sea todo exacto, como ya anteriormente hemos visto el mismo Dios les reprende, y castiga. Oigo hablar, de esto a muchos hermanos, como leemos. Los escribas, cambiaron cosas. Y otros muchos, ¿quién sabe? ¿Quién te asegura a ti, que también los originales, muchas de las cosas, repito, son así, que no están tocadas, cambiadas? Ejemplo. En 1 Samuel 6, 19, dice, Dios mató, 5070. Versión RVR, 1960. Por el contrario se lee en Reina Valera, revisada traducción del 2015, que Dios hirió a algunos del pueblo 70 personas. Como vemos, hay una gran diferencia. Pero eso a nosotros, son cosas que no nos afecta para nuestra redención, etc. Y antes no teníamos tanta traducción, como hoy día hay, que en muchas de las cosas también difieren, aunque, y repito, verdaderamente eso no nos afecta, a nuestra redención, y salvación, vida eterna. Si no nos echamos su palabra a la espalda. Y decimos, pa'lante, para adelante, por nosotros mismos, creyendo todo lo que se diga, o pongan y enseñen, todo, o casi todo, sin antes comprobar la enseñanza, milagro palabras, y demás. Y viviendo en costumbres humanas. Pero en la doctrina la central estas son iguales. ¿Qué me importa, qué nos interesa en realidad a todos nosotros, en un momento dado que estén equivocadas algunas fechas, que el camello fuese por lo visto domesticado años después, que el conejo es rumiante, cuando no lo es, el conejo tiene, tengo entendido, un aparato digestivo muy parecido a el de los rumiantes, pero no lo es, aunque años más tarde he leído, más bien oigo, que leo, que le han metido en esa clase, como si fuese rumiante. Y habrá mucho más. Me dirás, preguntarás, ¿y Dios cómo, por qué permite todo eso? Sí, Dios lo permite, entre otras cosas, que Él sabe, ¿por qué no podemos ninguno de nosotros saber todo, ni pretender saber todo? Pues sería Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Biblia. Si no lo permitiere, la Biblia, estaría idolatrada, y es traducida, copiada, impresa, por hombres, y todos fallamos, y demás. Y así no son 4, sino 3, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Yo creo, porque lo he vivido, comprobado, y casi todo, y aunque con ojos literales nunca he visto a Dios, tampoco me ha subido y mostrado, visto, la nueva Jerusalén, el cielo, ni el infierno, pero eso ya lo veo, lo creo por fe. Aunque todo eso, en cierta forma, lo veo aquí.
Hay hermanos y hermanas que Dios se los ha mostrado. Tampoco nunca he visto, con ojos literales, ni quiero, ni Dios se los permita a ningún demonio, ni a Satanás, tomando cuerpo, ya que son seres incorpóreos, pero lo pueden hacer, pueden tomar otras formas, también de animales. Lo único que vi literalmente fue una noche, en la cual, ya estábamos en cama, durmiendo, y de pronto me desperté, eso fue cosa del espíritu, entonces yo le reprendí, y se fue rápidamente, era como una manera de humo, y desapareció. Pero he tenido, y tengo muchas experiencias con los demonios, y Dios me hace saber algo sobre ellos, y los demonios, incluso Satanás, me conocen. Los demonios nos conocen, saben quiénes somos, y el respaldo que se tenga, con estos no se puede ir de farol, valga la expresión. Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, 14 al 16. Voy a ser muy sincero, y les voy a abrir mi corazón, es que en esto de la iglesia hay mucha influencia católica romana, y estos han dejado huellas de muy malas doctrinas. Durante unos 1500 años era toda la iglesia una, católica, apostólica y romana, y a raíz de ahí salimos nosotros los protestantes. Era dirigida por los romanos apostólicos. Salió allá por el siglo LLL a finales, y principios del LV, siglo IV, después de Cristo aparece la iglesia católica, por ahí. Era el siglo III, y no existía, la iglesia católica. Ellos ahora dicen que fue en el siglo I después de Cristo y así justifican que Pedro fue el primer papa, y más cosas, como somos todos católicos los que estamos en la fe verdadera, y al principio los verdaderos creyentes se hacían llamar así, y las primeras iglesias del siglo I, hasta la fundación de la iglesia católica apostólica, y románica, eran dirigidos por obispos, hoy serían los pastores. Luego vino Constantino. Los católicos, ya eran antes. Pero esta iglesia en el siglo I después de Cristo, no existía, el nombre de católicos, repito, eran los que estaban entonces. Luego después los romanos, adoptaron este nombre, que quiere decir, la fe verdadera, y así, se identificaban los antiguos cristianos con el emperador romano, y de ahí salen, les unió, Constantino los creó, de alguna manera. Católicos apostólicos y romanos, dese cuenta, pero romanos. Los unió por política, y a todas las iglesias, o comunidades cristianas. Y más tarde salieron los papas, les interesaba. Y así serían todos dirigidos por ellos, y en el fondo Satanás es quien movió, y mueve todos los hilos, haciéndose pasar por ángel de luz, y hasta por el mismo Dios, 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 de Tesalonicenses 2, 4. Son una falsa, es mentira, una estafa, impostores grandes, pero tienen los días contados, como por ejemplo en donde está la Santa Inquisición y los caballeros templarios desaparecidos, y esos obispos católicos junto con los papas, curas, monjes, monjas, y todo el clero. Los que dirigían, mandaban en los reinos, como tenían representación y esta era autoritaria en todas las cortes reales, dirigían, eran consejeros de los reyes, y su palabra iba a misa, nunca mejor dicho, si saldría de ahí ese refrán. Y entonces salieron los papas, y demás, y antes el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, bueno dice eso la historia, cosa que yo dudo, que fuera una conversión genuina. Y después ya salieron los católicos, y como el emperador era romano, pues apoyó a los católicos romanos. Porque católicos somos todos, si están en la fe verdadera, pues antiguamente se llamaban así, y era una señal de que estaban en la fe auténtica. Hasta que entraron los romanos, con los curas, los papas y demás, y toda la iglesia repito era una, y la dirigían los católicos romanos. Que fueron criminales, muy viciosos, adúlteros, fornicarios, en el nombre de Dios mataban, asesinaban, y hacían de todo lo peor, unos impostores falsantes, e idólatras, y han dejado muy malas doctrinas, y como eran ellos, por así decirlo quienes partían el bacalao, y las personas con su ignorancia se lo creían, y les veían tan pulcros, tan formales, exteriormente, y realizaban esas construcciones, como catedrales, conventos etcétera, etcétera. Por eso, yo no me llevo de lo que aparente uno. No creas todo lo que oigas, ni veas, o sientas. Y esto es muy duro. O diga él, o ella, o los demás de tal persona hasta que compruebes que es así, lo que se te dice, y se me dice.
Esa es un diablo, se porta como tal, o ese es un siervo de Dios, o que lo diga él mismo, es que yo llevo toda mi vida en el Evangelio, yo no digo, ni sí, ni no, ni para mí tal persona no es un diablo, ni un siervo de Dios lleve el tiempo que lleve, o tenga el cargo que tenga, o porque tenga fama, perdonadme pero, por sus frutos los conoceréis. Después de todos los defraudes de personas, de todo, o casi todo tipo, y clase, que me he llevado, que he visto, y comprobado, y lo que he andado, y he tratado con diferentes personas en la escala social, vamos que he andado algo. Y ahora estoy casi por 10 años fuera de circulación, me despierta Dios, me hace otro milagro, cuando todos, incluido yo, ya creímos que ya se acaba para mí aquí todo. Me resucita Dios, espiritualmente porque yo estaba muerto total espiritualmente, y casi, muerto, más muerto que vivo físicamente, en la carne. Me despierta, veo cómo está el mundo, y la iglesia. Filadelfia, y toda en general, de esta última sabía menos. Porque no la tenía rozada, pero me informaba, veía muchas cosas en las redes sociales, ahora, y esto había cambiado todo el evangelio, la iglesia, las personas mucho, casi todo era diferente, y me pasmo. Si no me da miedo decirlo, el que me hace algo, o hace algo indebido ahora se lo suelo decir, sea quien sea. Ya no hay ningún temor, ni nada que me frene, o pare. Quizás también, que sea por los años en todo que tengo, de edad, y en el ministerio, y ahora, no soy muy viejo en nada, pero tengo mis años 58 de edad, y algo más de 30 de ministerio, y con experiencias, sé lo que digo, y testimonio, que hasta ahora gracias a Dios, nadie me puede señalar con el dedo, y quienes me conocen bien, esto lo pueden confirmar. No me gusta hablar de mí, como que eso, es así, alguien podía pensar. Si se está echando el mismo flores. No pretendo eso, ni mucho menos, Dios me libre. Sino que me es necesario decir todo esto, para que sepan por dónde van, o vienen los tiros. No es en que yo me vaya, o quiera, enorgullecer, o jactar, al revés. Y como estamos en los últimos tiempos más. Es decir las cosas muy claras, sin eufemismos, sin suavizar las cosas, llamándolas lo más suave posible. No, yo no soy así, para que se van a suavizar, o distorsionar uno las cosas no voy a marear la perdiz. Después de que te diga 2 veces las cosas y tú, esto es un decir, te pongo a ti, a usted, y demás cosas. Y no hagas caso, pues ya no me ando con chiquitas, y menos con lisonjas. Y si es de los del cornillo retorció, más duramente, ya, al degüello. Si por algo dijo, el tío Pillayo, al pan, pan, y al agua, agua, que no es agua sino vino, él lo sabría. Pero resulta que si llega a decir vino, algunos quizá dijeran, está borracho, como dijo. Sinvergüenzas, etc. No voy yo a repetir más nada. Yo pienso como Ronquillo, que los otros días le escuché de predicar, y enseñarnos el cello. A mí no me interesa que me apoye ninguna denominación, o los hombres, no trabajo, eso ya lo digo yo, en Filadelfia en la obra, sino que trabajo para Dios, y por eso no me importa la opinión de los hombres, sino por encima de todo la de Dios. Voy a intentar agradar, llevarme bien con los hombres, pero antes con Dios. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres. 2 Corintios 8, 21. Al final pondré algo que dijo el Ronquillo sobre los milagros. Y también lo que opina Carlos Anacondía sobre estos, los milagros. Y Dios me despierta, otra vez. Y la adora mi mujer al yo ver cómo está por regla general toda la iglesia, y que conste, hay gente, hermanos, ministerios muy buenos, todavía los hay, pero esto eran, o son muy pocos. Y me decía Dora, ahora cada uno, cada cual va a su bola. Si una bola va rodando, y este no se para, detiene, ¿qué ocurre? Que cada vez es más grande, esa bola de nieve, y fría el que más me podía decir. Eso no es así, o prohibir, es Dios, y es quien me lo manda, este es de momento para lo que Dios me quiere, para eso me ha resucitado, después de tantos años. Alguien me podrá hablar acerca de ciertas personas, o he oído un rumor sobre tales. Esto, lo demás haya, o es de esta forma, o de la otra, ese es un diablo o siervo de Dios, etc. Hasta que yo no conozca, bien su proceder su caminar, repito, no es ni diablo, ni siervo, me perdonan, pero es así. Que rápidamente, y fácil son siervos, y siervas, de Jehová, y los hay, y las hay que se acuerdan de Santa Rita cuando truena, valga la expresión, cuando me interesa. Y viva la Pepa. Y todo en monte es orégano, y también creen, algunos que todo lo que reluce es oro, y no lo es, ni es así para nada, etc. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Jeremías 22, 16.
Aquí habla de que juzgar, hay que juzgar siempre, pero bien, correctamente, y conocer a Dios, como es, y no me refiero a cómo es físicamente, sino a cómo piensa, qué le agrada y qué le desagrada. Y entenderle pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a hacer tal cosa, a agradarle. Lo más difícil, lo que más nos cuesta al ser humano, es someter a otros, nuestra voluntad. En este caso primero a Dios, me voy a extender, pero ya puestos, intentaré explicarme todo lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Y después a los hombres. Ya que Dios nos hará pasar, tendremos que pasar por circunstancias muy adversas, porque a Dios, totalmente no se le puede entender, si se le debe intentar comprender, y hasta preguntar. Pero lo que no se puede es ser cabezones. Y estar. ¿Y por qué te ha venido tal cosa, o nos ha venido, y por qué, eso es así, y por qué Dios, etcétera? Contéstame. Eso no se puede. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Por el contrario, mira lo que dice también este versículo: a Dios sí, y se le debe intentar comprender, entender, todo lo más posible, humildemente, claro está. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso. Jeremías 9, 23 al 25 RVR 1960. Alábete el extraño, y no tu propia boca. El ajeno, y no los labios tuyos. Proverbios 27, 2. O sea que ya, se acabó esa fe ciega, sin conocimiento de Dios. Y de cómo son las cosas, hay que tener conocimiento de las cosas de Dios, siempre humildemente, pero hay que saber, siempre con amor, y con humildad, y paciencia, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 6. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 14, 17, 20 al 21. Yo he escuchado a otros decir, enseñar, y esto está muy mal. A Dios no se le pregunta el por qué. Y lo repito, no intentes, se le cree. Sí, en parte es así, pero eso está mal explicado, y es una mala enseñanza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Salmos 27, 4. ¿Qué quiere decir inquirir? Inquirir, verbo transitivo. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Hermanos, que no estamos ya comenzando, ni en los años de la piedra, y además Dios no quiere que seamos sin conocimiento, Dios quiere que nos desarrollemos bien, y eso da lugar a tener una fe ciega, y ser niños raquíticos, si no se alimentan bien. Y viene el raquitismo, como anteriormente menciono. Esto está muy mal, fatal. Los hay también algunos que son muy sabiondos, creen que porque han leído algunos libros, y dado algunas clases de teología ya lo saben todo, o como llevan ya años ya está todo, y no. Sino que son cabezones, solo saben, no hacen. ¿Para qué en ese caso? ¿Queremos saber? Quizás, para que nos digan después. Es un fiera, lo que sabe, para lucir los conocimientos, y así dejar a los que nos escuchen boquiabiertos, o ser famosos, y que nos aplaudan mucho, y demás. No es así, pero desgraciadamente hay muchos que son los que piensan, hacen, y obran así. No se nos tiene nunca que olvidar que somos unos simples gitanos, y de dónde venimos, y a dónde vamos. La mayoría sin apenas conocimientos, pobres, ignorantes, medio analfabetos, bueno ahora ya últimamente, los hay que van teniendo más cultura, y con estudios, carreras, y todo, yo no, ciñelo muy torpe, si algunos gitanos, las cogen al vuelo, yo le tengo que dar muchas vueltas, repasar las cosas, pero al final me entero. Y comprendo, y veo las cosas, que lo malo no está en ser tal y como uno sea, uno puede ser torpe, no saber nada, fallar, o pecar, lo peor es el no reconocerlo, querer cambiar, superarse a uno mismo, y más en el Señor.
y que ahora vamos por su gracia, al cielo. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. S. Juan 14, 6. El que ha sido, perdonadme, por estas palabras tan fuertes, allá va. El que ha sido un risión, y no ha tenido formalidad en el mundo. Ahora en el culto es más, en Jesús. ¡Qué fuerte! Me explico. Ahora a no ser que esa persona, hombre, mujer, joven, sea quien sea totalmente guiado por el Espíritu, en la iglesia, y fuera, lo es más. Cualquiera puede tener un desliz, o como en mi caso, lo mío fue más que un desliz, fueron años en el mundo y con perdón de los lutos, bebía, me inyectaba heroína, y cocaína, y antes tomé pastillas, y hachís, más, cosas, por un tiempo fui un gran risión, no podía haber en mí mucha formalidad, pero más adelante les contaré algo, pero me entregué total a Dios, y me cambió, hice mucho mal a mí mismo, a mi mujer, a la familia, y los demás. Pero en casa mis padres han sido muy formales, no me gusta hablar nada de esto, pero como es necesario, pues lo digo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, para que Jesús sea ensalzado, y usted todos vean el milagro. Mi padre, que ya está con Dios, hago aquí una breve aclaración, y doy más esperanza, y fe. Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿pero a qué se refiere? ¿Qué resucitará? El cuerpo es lo que resucita el cuerpo, transformado e incorruptible, porque los humanos, somos seres tripartitos, contamos de 3 partes, y allí arriba lo único que no tiene es un cuerpo glorificado, pero el alma, y el espíritu ya está allí, en el momento en que un cristiano parte con Dios. Y la clave para poder entender bien todo esto está en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Que como originalmente en las Escrituras, no venían capítulos, ni versículos, pues eso. Pero ahí está. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. S. Juan 11, 25. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. S. Juan 17, 24. Y mi padre era un gitano viejo de respeto, y muy ordenado. Algunos gitanos viejos, mayores le conocerían, era el tío Juanito, Juan Losada Montoya, de Ocaña, procedían, habían estado antes mucho en Villa Cañas, y La Guardia, y luego aquí a Ocaña con su padre, hermanas, y hermano. Ya que mi abuela murió, ya no recuerdo si fue en Ocaña, o anteriormente, esto hace muchos años, yo no les conocía. Fueron ellos los primeros gitanos que vinieron al pueblo. Y no estoy acostumbrado a ver escándalos en mi casa, por parte de mis padres, al contrario. Mi madre Lachón, vive todavía. Yo total, que fui muy malo, hice mucho mal. Pero ahora ya hace muchos años por gracia, y misericordia, de Dios fui restaurado totalmente, y me puse en las manos de Dios, y ahí estoy, y yo por todo lo que ha hecho y hace, le estoy muy agradecido a Dios, y le sirvo. ¿Cómo? Como pueda, mi meta lema es servir a Dios cada día más y mejor. Y lo sabe Dios esto que les voy a decir. No le sirvo, ni por la vida eterna, ni por lo que me vaya a dar allí, o aquí, en el reino milenial. O por una mansión, ni por las coronas, ni por oro, ni por el mando, ni por nada de eso. Solo porque le estoy muy agradecido, y por amor, nada más. Él es mi Salvador, en todo. Que Él me quiere dar luego todo eso, pues bienvenido sea. Y Dios nos lo da, para que podamos ir al cielo y tengamos allí galardones, y gloria, y recibamos todo lo que Dios quisiera que cada uno de nosotros allí tenga. Porque allí todos tendremos deberes, y dones, y grandes recompensas, galardones, diferentes glorias, y esto será así, y tendremos vida eterna, eso ya lo sabemos, pero si trabajas en la viña del Señor y te esfuerzas, por todo eso mal. Haces muy mal. No hay que hacerlo por lo que nos va a dar, que es mucho, todo eso y más. Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, Efesios 4, 11, 15. Y lo que más nos duele, repito, es someterse. Y a Dios, y aceptar su voluntad. A unas malas, nos sometemos, pero ¿y al hombre, hombres? Eso ya es más difícil. Pero hay que someterse, y hacer las cosas bien, y no solo con Dios, sino también con los hombres. Jesús en Getsemaní, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, 13. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11, 4. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová? Isaías 42, 19. ¿Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Isaías 42, 20. ¿Y qué es lo que hizo Dios contigo, que sin verle crees en Dios? Entre otras muchas más cosas que hizo, y hace, les cuento algunas. Yo era por largos años, drogadicto, y con respecto a los lutos, ancianos, y demás. Tocaba casi todos los palos, y antes bebía, sobre todo whisky, y hacía otras cosas malas. Y ya llegado a un punto, me quería quitar de todo vicio, y la mala vida. Pero no pude, y lo intentaba en gran manera, por todos los medios humanamente. Y así estuve cuando salí de los militares. Hice la mili, fui voluntario en la legión, todo esto lo digo, y me esfuerzo en contar etapas de mi vida, pues no me gusta. Durante años no pude quitarme de todo eso, malo, y al fin llegué a la granja de Caño Roto, que formaron allí los hermanos. Y en una oración, que hicieron toda la iglesia en la casa chabola, medio hundida, restaurada, y usada por ellos. En una sola oración, repito, oraron por mí, me sanó Dios totalmente, fui transformado. Me pidió uno un cigarro, le di el paquete entero, y empecé a hablar nuevas lenguas esa noche, y más, y hasta aquí al día de hoy no he vuelto, a Dios gracias, aleluya, a fumar más, ni a la mala vida, a todo lo malo, antes me hizo Dios un siervo suyo, y ahora en septiembre cumpliré 31 años de ministerio, ahí entran 3 años, que estuve de candidato. Uno de mis hijos nació con los pies zambos, los dedos, y pies, para detrás, muy mal, fatal. Le operaron, y nada, le pusieron unas botas ortopédicas, con tornillos y todo, al poquito de nacer se le infectó el ombligo. Siendo yo un candidato de pocos días, pues en ese mismo mes me levantaron de candidato, en la iglesia de Ocaña, el pastor era el Tony de Pinto, Madrid. Oramos, yo, y ella me apoyó en la oración. Recite ese texto bíblico donde Pedro y Juan fueron al templo a orar, y había un cojo, que pedía limosna allí. Y Dios le sanó, cuando oraron por él. Yo oré, íbamos en el coche, salíamos de una oración, por la noche. No impuse las manos, oré, tiré por la ventanilla del coche las botas ortopédicas. Habían costado 30.000 pesetas de las de antiguamente. La Dora se quedó pasma, ahí no me apoyo mucho. El niño iba a gatas, a rastras, hasta que tuvo unos 22 meses, solo, en el comedor de Nobleja se le enderazaron los pies y comenzó a andar, y después, ya a correr, y saltar, como un niño que era entonces va a hacer en septiembre de 2021, 31 años. No le quedó de señal nada más que las 2 marcas bien grandes, una en cada pierna de la operación. Yo en el hospital, me dio un ictus, a consecuencia de eso, me pega un infarto cerebral, quedé con medio cerebro, imagínese, como quede yo, más muerto, que vivo. Me dieron los médicos 3 días de vida, moría irreversible. En vista de que no moría, me dan el alta hospitalaria, me traen a Ocaña a morir, ya llevo más de 14 años y medio. Después de casi 10 años oré por mí mismo y Dios me resucitó espiritualmente, y me puso el cerebro en funcionamiento, y hasta según tengo entendido, yo quedé con medio cerebro, luego entonces me hizo un milagro creativo, pues me han hecho muchas pruebas y estoy bien, queda como una cicatriz. Y esto del milagro, y sanidad va despacito, pero bien, han dicho el médico, especialistas de Toledo, que mi cerebro va algo más lento, pero funciona. Es decir, y yo sé esto, que tardo algo más en reaccionar, reflejos y demás, es como un procesador nuevo de los ordenadores, que por ejemplo, unos van a 2000, y otros a 1000, pues yo tardo algo más en procesar las cosas, pero las hago ahora, miren todo esto lo escribo, con el dedo izquierdo solo, pero todo lo hago yo. Y algunos otros milagros, y sanidades que ha hecho Dios en mí mismo, y en otros, que ha hecho Dios.
Es maravilloso, y muy grande cuando Dios hace cosas milagros, sanidades, trae unción, etc. Pero lo más grande, y con perdón, y lo digo humildemente es, si lo hace con uno mismo, lo has experimentado, y vivido. Dios nos bendiga a todos, y lo primero para que podamos hacer toda su voluntad, después ya físicamente, y en todo lo necesario. Que podamos experimentar por nosotros mismos a Dios, sus cosas, no solamente por lo que nos digan los demás, acerca de Dios, o lo que ponga en la Biblia que es la palabra de Dios, en general, y yo a pesar de todo creo en la Biblia, porque y con los testimonios que por ahí, hay y los ves, y oyes, y te tiran, etc. Y es donde se puede conocer, saber cómo Dios es, piensa, Dios, repito en la Biblia. Y cada uno en particular tenemos la oración, y su palabra, comunión, e intimidad con Dios. Gracias Señor, aleluya. Juan Losada Maya. 14 de agosto de 2021, revisada. CB ahora. Jesús está aquí para hacer un milagro. ¿Para qué son las señales? Las señales son para que aquel que no cree por la palabra, crea por las obras. Por eso que es importante es que en esta noche, quizás tú hayas venido. ¿Para qué son las señales? Las señales son para que aquel que no cree por la palabra, crea por las obras. Por eso que es importante es que en esta noche, quizás tú hayas venido. Yo esperaba que le sanara, pero no lo sanó. Me trajeron un segundo y digo, bueno, que dure un poco más. Y duró menos, duró unos 7 minutos. Y me trajeron un tercero y este duró menos. Y yo me salí fuera, me dirijo al cielo y le digo, ya no oro más por los enfermos. Esto lo dije yo en Valencia. Y el hermano Pelón estaba en Asturias, en Oviedo. Y tuvo una visión de que yo estaba diciéndole eso a Dios. Y le dijo al Señor, dile a mi siervo que ore y yo haré lo que tenga que hacer. Pues bueno, llega el momento que estoy en una iglesia. Y cuando entro a visitar una oveja que había tenido un problema, tenemos que ser consoladores auténticos. Tenemos que ser arregladores del dolor en una familia. Tenemos que llevar las vendas y los ungüentos para sanar las heridas. Somos restauradores. No vende mensajes a cambio de. No. Restauradores son la palabra eterna que sale del corazón de Dios. Y estaba allí consolante como podía, conforme mi capacidad, que era muy pequeñita. Yo qué sé, si hoy también era pequeñico. Me dicen, hay un niño aquí que está grave. Y fui a verle como gitano. Pero cuando lo vi con tantas luces y con tantos goteros, 8 o 9 años, la madre encorvada a la derecha. Oh, hermanos, salí corriendo, digo que no me llamen a orar, porque nada más que lo toque se muere. Esa era mi fe. Válgame Dios, que siervo de Dios. Más extraño. Cuando me marchaba efectivamente, una señora se puso delante de mí y me dijo, es que usted el pastor no podía mentir, porque si no, me voy corriendo. Y cuando iba por el pasillo cara al niño, iba diciendo que no se muera hoy, que se muera mañana. Que no se muera hoy, que se muera mañana. Esa era la fe que yo tenía herida por los 3 que partieron. Cuando llegué a la puerta, el cielo se abrió y tuvo misericordia de mí, y vino palabra de Dios a mí. Y me dijo el Señor, tú le tocas y yo lo levanto. Y a la puerta de aquel chaval con unos 8 o 9 años, viene la palabra del Señor, del cielo a mí. Y me dice, tú le tocas y yo lo levanto. No hacía falta ni orar, solo tocarle. Me acerqué a la madre porque en mí brotó una fe. En la palabra del Señor viene la fe para hacer el milagro. En la palabra que viene del cielo viene la fe para restaurar al enfermo. En la palabra que viene del cielo a la vida del siervo, el portador de lo que gobierna el cielo, de lo que ha determinado el cielo. No hay quien pueda parar al cielo, hermano.
Yo no quiero el respaldo de una misión, quiero el respaldo del cielo. Prefiero la compañía del Señor a la compañía de la gente. Yo lo siento mucho, pero amo a mis hermanos, les respeto, Dios sabe cuánto, y los valoro, Dios sabe cuánto, porque todo lo que siembres aún en el corazón lo recogerás semilla por semilla. Y tengo miedo, tengo temor reverente, pero donde esté Dios que se quite el mundo, que se quita. Me acerqué a la cama y dije, Señor, como tú me mandas, yo hago. Yo le toco en el nombre de Cristo, solo hice eso. Le toqué y me marché. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, por la puerta del culto, hubo un rebulicio, y a quien primero vi fue al niño. A la mujer esa fuerte y un grupo de personas que se convirtieron por el milagro del niño. Lo tenían que llevar al día siguiente a una ciudad para ver si podían hacer algo por él. Pero cuando fueron al día siguiente, le quitaron todo y estuvieron toda la mañana observándole, mirándole, haciéndole pruebas, y al final le dijeron, llévenselo, que no hemos comprendido nada, pero el niño está completamente sano. El cielo gobierna.